La vez pasada estábamos viendo cómo hay dos mundos en lo que en este momento está haciendo España. Un mundo es Al-Ándalus, todo el esplendor del Califato de Córdoba, toda la belleza, la poesía, la maravilla de esa gran civilización que conoció España en el siglo X. Y ese mundo maravilloso del Califato de Córdoba comparte el suelo de España con otro mundo anterior, que es el que eventualmente va a terminar por hundirlo y desaparecerlo. Entonces, hay una parte, digamos, la mayoría de la península va a estar tomada por el Califato de Córdoba, pero hay una parte al norte que son los reinos góticos, que es el territorio de la Marca, y esas dos coexisten, esas dos están juntas. Lo que pasa es que la gran mayoría en ese momento la tienen los árabes. España es en su mayoría un califato en ese momento. Pero ¿quiénes son los otros? Entonces habíamos hablado de cómo Carlomagno va a hacer un pacto con el Papa, en el cual el Papa nombra a Carlomagno emperador. A cambio del nombramiento de emperador, lo que va a hacer Carlomagno es entregarle los territorios que le había quitado a los lombardos, que eran unos reinos que habían intentado atacar el papado y intentado atacar a Roma. Entonces Carlomagno lo defendió, lo había defendido su padre, lo defendió Carlomagno, y en el momento en que lo defiende Carlomagno, queda en la posición de establecer una alianza con el Papa. Y la alianza que establece es una alianza por medio de la cual esos territorios se los va a dar al Papa, y se van a llamar los estados temporales, el patrimonio de San Pedro, y es un estado temporal. Y a cambio de eso, el Papa reconoce a Carlomagno como emperador. Y al reconocer a Carlomagno como emperador, en ese momento se establece ya de una vez por todas la ruptura con Bizancio, porque ahí desconocemos al emperador de Bizancio, que es el Imperio Romano de Oriente, y se establecen los gérmenes de lo que va a ser después la Guerra de la Reforma, porque es por este poder temporal que va a tener el papado, que muchos siglos más adelante Lutero, como miembro de estas comunidades, va a protestar y va a surgir la religión protestante. Entonces, ese mundo, el mundo de Carlomagno, ese es el mundo propiamente europeo, digamos, lo que queda de Europa después de toda la invasión de los reinos bárbaros. Y esa parte, entonces vamos a establecer un límite entre el mundo de Carlomagno y el mundo de los musulmanes. Hay un punto donde los musulmanes no suben más. No suben más, primero porque los trancan por los Pirineos, por el clima, y bueno, porque la expansión va para otro lado, o sea, lo que tienen todo el oriente. Entonces, pues tampoco no, ahí quedamos hasta ahí. Ese punto, ahora, hay una batalla mítica, fundacional, que hablan estos reinos que se opusieron al avance musulmán, que es la batalla de Covadonga, en los altos de Covadonga, donde Lucho Herrera ganó la etapa. Ahí, en eso es una batalla fundacional mítica de los reinos godos, que dicen que ahí trancaron a los moros, a los árabes. Los moros es la manera como los españoles los llaman. El asunto es que hay un límite entre el mundo musulmán y el mundo de los godos. Ese límite, y el mundo europeo y el mundo de Carlomagno, ese límite se llama la marca de España. El imperio de Carlomagno tiene dos límites, la marca de España y la marca de Austria. Y la marca de Austria es donde de ahí para adelante empiezan los turcos, y la marca de España es donde de ahí para adelante empiezan los árabes del Islam. Es decir, hay un límite entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Un límite que se expresa en dos países, que son España y Austria. Entonces, la marca queda en Cataluña. Los reinos catalanes son los pueblos de la marca. Esos reinos son francos, son franceses. Y van a estar a mitad de camino entre Francia y España, y siguen a mitad de camino entre Francia y España, digamos. Eso es reinos autonómicos franis, que son mucho más francos, y van a quedar allá. Y hay otros reinos que quedan en la porra, digamos, muy al norte, en unas escarpadísimas montañas, donde eran de muy difícil acceso. Entonces, el quedar tan al norte, y al quedar en un punto tan difícil de acceder, va a hacer que durante mucho tiempo se mantengan aislados y en una situación de concentración y densidad de cultura. Esos son los reinos godos. Entonces, esos son Galicia, Cantabria y Asturias. Quedan en la parte norte, allá. Y quedan allá. Esos reinos van a estar ahí todo el tiempo. Entonces, toda la era del Islam
esos reinos van a estar allá, clavados en lo alto de las montañas. Y toda la era del Islam, los catalanes, los pueblos de la Marca también van a estar allá. Todos estos pueblos están simultáneamente y están arrinconados. Y hay otros pueblos que tienen un origen completamente diferente, que no se parecen a nadie, que hablan una lengua que solo ellos hablan, que son muy antiguos, que están allá montados hace más tiempo que cualquiera, que son los vascos. El pueblo vasco, o gascón como le dicen en Francia, es un pueblo particular, único, es una etnia, es un pueblo muy antiguo que no participa de los orígenes góticos que tienen los pueblos de Asturias, Cantabria y Galicia, ni de los orígenes celtas que tienen los pueblos gallegos, ni de los orígenes franis que tienen los pueblos catalanes. Ellos no le parecen a nadie y simplemente están allá enclavados en el mapa de España. Entonces estos pueblos tienen una autonomía y una lengua que no la hablan sino ellos, que es el euskera. Ese idioma euskera, por ahí hay un dato que más despista que aclarar, que dicen que la única raíz como medio parecida a la lengua vasca, que es como ellos llaman al euskera, es una lengua que se habla en la parte en Georgia, en la parte de la república, de lo que fueron las antiguas repúblicas soviéticas en el Cáucaso, pero ese dato más despista que aclarar. El asunto es que ellos no me parecen a nadie más. Son únicos y están allá y son muy, muy antiguos y su origen es misterioso. Realmente nosotros no sabemos desde cuánto hace que esta gente está empotrada por allá en San Sebastián, en Donosti, en las altas montañas que dan al Golfo de Vizcaya. Entonces ellos son los vascos, los de Vizcaya, y esos son, en la actualidad quedaron divididos en 5 provincias, 3 de las cuales quedan en España, 2 quedan en Francia. Pero eso es una sola cosa, que se llama el País Vasco, que en España lo llaman vasco y en Francia lo llaman gascones. Ellos se aliaron con los diferentes reinos en las diferentes luchas, según iban y venían. A ratos se aliaban con los franceses, con tal, en todo caso, de que el rey al que le sirvieran vasallaje jurara sobre el árbol de Guernica respetar la autonomía vasca. Esa era la condición, siempre. Ahora, en esta época de la España musulmana y de la España gótica, ellos nos aparecen con el nombre del reinado de Navarra. Por eso es que uno no los ve, porque así como, pues ahí están todos, ahí están Alabas, están todos los pueblos, están Guipúzcoa, está Vizcaya, está Álava, que son la parte española, y está Subeldía, que es la parte francesa, todo eso. Pero a nosotros nos aparecen como nombre el reino de Navarra. Ese reino de Navarra es completamente distinto a los demás combos, porque esos tipos son vascos. Y ellos tienen vasallajes, se alían a ratos, pero ellos lo que quieren es que le respeten su autonomía, y en últimas no siguen queriendo más, siguen queriendo eso desde entonces. Entonces estamos construyendo el mundo que queda por fuera del mundo musulmán, porque estos dos mundos van a enfrentarse de una manera terrible, y van a terminar por exterminar el mundo árabe. Entonces están, digamos, los vascos siguen allá y están como, digamos, ellos son una ficha independiente. Y ellos se mueven a lo vasco como ellos quieren. Están los reinos góticos y están los pueblos de la Marca, que son los pueblos catalanes. Y ese es el escenario que existe fuera del mundo musulmán. Ese escenario viene del Sacro Imperio Romano Germánico. Es la expresión europea de la historia de España. Es el medioevo de la historia de España. Y es el que está existiendo al mismo tiempo que existe Al-Ándalus. El proceso de coexistencia de estos pueblos es de 7 siglos. Y después ya viene el momento en que la correlación de fuerzas cambia y los reinos góticos van a avanzar sobre España. Entonces cuando uno dice los reinos, los godos, ¿uno de quién está hablando? Porque aquí hay como que aclarar eso. Los germanos, que son la mayor cantidad, los pueblos que van a poblar la Europa en el medioevo son básicamente germanos y eslavos y pueblos de la estepa. Los germanos son un combo enorme. Hay germanos occidentales, que son los francos, alamanes, sajones, suevos, anglios, lombardos y frisones. Y hay germanos orientales, que son los godos, que se dividen en godos y ostrogodos, y hay otros que son los vándalos, rugios y burgundos. O sea, es un combo grandísimo. De ese combo grandísimo, hay unos que son los ostrogodos y los visigodos, que habíamos dicho que se llaman según donde se paren, que son estos tipos que les cuento que están en Galicia, que están en Asturias y que están en Cantabria. Y los franis, los francos, que también son germanos pero de otro combo, son los pueblos de la Marca, los pueblos catalanes. Entonces todos esos pueblos se van a unir en un momento dado
y van a tener en un momento dado alianzas contra el pueblo de Al-Ándalus. Y esas alianzas que esos pueblos van a tener contra el pueblo de Al-Ándalus es lo que se va a conocer con el nombre de la Reconquista. Es básicamente de eso se va a tratar. ¿Por qué Reconquista? Porque esta gente estaba ahí antes de la llegada de los musulmanes. Porque estos pueblos tienen los orígenes romanos y tienen los orígenes de los pueblos góticos que bajaron cuando el Imperio Romano terminó. Entonces estaban allá y estuvieron allá todo el tiempo. Pero después van a coger una fuerza inusitada. Y esa fuerza inusitada que van a coger más adelante es la que se conoce con el nombre de la Reconquista. Entonces ellos también tienen su imaginario, como lo tienen los árabes. Y también tienen su rollo como lo tienen los árabes. Y esos rollos en un momento se van a, después de haber coexistido durante siglos, porque en la época de Alfonso X el Sabio, ahí todo el mundo pues podía coexistir, los judíos, podían coexistir los árabes, todos. Pero esa coexistencia lentamente va a dar paso a unas guerras terribles entre estos dos mundos, que se conocerán con el nombre de la Reconquista, y que se traducirán en términos prácticos con el fin de Al-Ándalus. Estos pueblos van a tener primero una etapa chéverísima en la que lograron coexistir todos, y luego una etapa tenaz en la que se van a agarrar todos contra todos, y va a terminar el mundo como se conoció y va a empezar otro distinto. Resulta que nosotros lo que identificamos como España, lo que entendemos como España, va a ser la España gótica. Es el reino de estos godos y el mundo que los godos van a construir después de que terminen con Al-Ándalus, lo que nosotros conoceremos como España. Y ellos, además, como fueron hegemónicos después, y lo siguen siendo, crearon, digamos, como la matriz de la España que surgiría como Estado Nacional. Ellos reinterpretaron la historia y quedó como que los árabes hubieran estado de paso por allá un ratico y eso como en Granada. Y entonces, digamos, la historia anterior a los reinos góticos queda casi que perdida en el olvido por toda la influencia cristiana que va a haber después, que va a ser lo que va a convertir a España en una nación. Entonces, por eso, por la visión cristiana de España, por la visión gótica, por los mitos fundacionales, por la importancia que el cristianismo va a tener en el mundo español, lo anterior va a ser, digamos, minimizado y llevado al olvido. Entonces, bueno, se habla de los árabes porque estuvieron mucho tiempo allá y hay muchos rasgos de ellos en toda la arquitectura y en toda España, sobre todo en el sur. Pero toda la etapa, y en la parte romana se habla del cristianismo, de la llegada del cristianismo a través de Roma. Pero toda la etapa de Cartago, la etapa de los tartesios, de Hércules, todo eso queda como metido en el olvido y se habla de España solamente como un pueblo gótico, como el resultado de la alianza de los pueblos góticos y de la Reconquista. Para entonces, España ya llevaba casi 1000 años de historia, en el momento en que llegan los góticos a generar la nación de lo que va a ser España. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ellos son mucho más viejos, mucho más antiguos, y tienen muchas más influencias de las que suelen reconocer, porque muchos pueblos pasaron por esas tierras antes de que los góticos crearan lo suyo. Entonces, en los tiempos de la coexistencia entre los árabes, judíos y cristianos, porque esos pueblos están despoblados, también tienen poca población, entonces se mezclan con los árabes, ahí están mezclados todos con todos. Todos van creando, digamos, amalgamas, y el predominio es musulmán, pero dentro del mundo musulmán también había enclaves cristianos y había toda la importantísima presencia judía, que es clave ahí también. Entonces, en ese momento, hay historias bellas, historias de coexistencia que demuestran que aquí hubo una época larga de tolerancia, que fue la que le dio al Califato de Córdoba su grandeza. Una historia cuenta que en una ocasión, un rey que se llamaba Alfonso, quedó en una de esas luchas entre moros y cristianos que se van a dar durante tanto tiempo, quedó atrapado y aislado de su ejército en una gruta. En esa gruta había un ermitaño, y el ermitaño era musulmán.
Entonces el rey estaba muy asustado porque pues estaba desconcertado, perdió todo el ejército, estaba solo en una gruta, y el ermitaño le dijo que tuviera fe, que la fe lo salvaría. Entonces el otro dice, pero voy a tener fe en mi Dios, porque no puedo tener fe en Alá. Y el otro le dice, hombre, la misma vaina, tenga fe. Sí, son diferentes maneras de llamar a un solo Dios, llámelo Alá, llámelo Dios, tenga fe en esa idea que usted tiene de Dios, con el nombre que usted quiera y verá. Y eventualmente, efectivamente, este tipo lo van a salvar. Cuando lo salvan, se les ocurre una idea con un rey musulmán, de un reino musulmán, que se llamaba Musa. Alfonso y Musa se encuentran en un punto equidistante entre los dos reinos y se hacen un experimento. Alfonso se disfraza de musulmán y se va para el reino de Musa, y Musa se disfraza de cristiano y se va para el reino de Alfonso, y se quedan allá, intercambian coronas y no le cuentan a nadie, y empiezan a mirar cómo son los reinos. Entonces empiezan a ver que los otros también son humanos, que también creen en un mismo Dios, todas las similitudes y las cosas que los unen, y se van comentando y se van chismoseando. Entonces dice, oiga, pero imagínese que todos los asesores míos tratan de que yo lo ataque a usted. Y el otro dice, los míos también, todo el tiempo me envenenan las orejas y todo el tiempo me están echando carreta que para que en contra suya. Entonces alimentan contra su reino un miedo que viene del desconocimiento. Y en el otro lado hacen lo mismo, ¿cómo le parece? Y yo sabiendo cómo son ustedes y ustedes sabiendo cómo somos nosotros. Entonces un día, al cabo de un rato del experimento, empiezan a darse cuenta que son iguales en muchas cosas y son diferentes en muchas otras. Entonces el rey cristiano le dice al musulmán, ustedes tienen cosas muy chéveres. Por ejemplo, me encanta que no tomen porque eso los hace tremendamente sanos. En cambio, en otras maneras borracheras, eso es un camello. Y el otro le dice, ustedes también tienen cosas muy chéveres. Y es que son un pueblo, digamos, son pueblos bravíos, independientes. Y el otro dice, bueno, pero a mí me gusta, el musulmán le dice, a mí me gusta la obediencia que tiene mi pueblo. Y el otro dice, a mí me gusta también características de mi pueblo. Pero dice, a mí me gusta el suyo, pero me siento más cómodo en el mío. Y el otro le dice, igualmente, me gusta el suyo, pero me siento más cómodo en el mío porque es mi gente. Entonces, ahí es donde cada cual se devuelve para su reino. Pero se hacen una gran promesa. Se hacen la promesa que habiéndose conocido, habiendo admirado las virtudes del otro y habiendo ratificado las costumbres y la confianza en sus propias culturas, ninguno de los dos va a permitir en el futuro que los asesores le envenenen la cabeza y lo persuadan de atacar al otro pueblo solo porque quieren a través del desconocimiento fomentar la guerra y la intolerancia. Ahí les cuento esa historia en estas épocas de la vida, a ver cómo les queda el ojo. Entonces, resulta que eso, todo lo que significa el hacer del otro, del desconocido, un distinto, un enemigo, un personaje completamente fantasmagórico y asustador, o intentar conocer al otro para poderse relacionar con él en todo lo que los diferencia tanto como en lo que los une. Esa es la historia del rey Fernando y Musa, el rey musulmán, que nos cuenta que también hubo intercambio espiritual y político y grandes aprendizajes en los tiempos que corrían de Al-Ándalus y el mundo gótico. Entonces, eso son historias de convivencia. Pero después esto se va complicando y se va complicando porque el mundo musulmán va a entrar en una crisis muy fuerte en la medida en que los turcos están agarrados al otro lado de la marca, los turcos están agarrados contra los austriacos. Y esa pelea es una pelea muy dura, lo que va a hacer que en el momento en que los reinos godos empiecen a atacar al Andaluz, nadie puede ayudar al Islam del califato de Córdoba. Todo el mundo está ocupado al otro lado. La importancia del mundo musulmán se juega en Viena, se juega en Austria. Ya no se está jugando en España, estos quedan solitos por su propia cuenta. Y al quedar solitos por su propia cuenta, dependen de su propia capacidad para defenderse. Entonces, esas guerras duran siglos. Y los godos tienen, digamos, los reinos góticos, estos reinos de Castilla, estos reinos de Cantabria y de Galicia, estos pueblos tienen su propio imaginario. Y su propio imaginario está basado en un mito fundacional. Un mito fundacional es un mito tan importante que todo el mundo se refiere a él para tomarse como nación y como pueblo. El mito fundacional de donde ellos se agarran, de donde ellos se prenden para tener toda su identidad, es el Camino de Santiago de Compostela.
el camino, la ruta de Santiago y las peregrinaciones son una cosa muy, muy importante, porque es lo que va a dar como toda la idea. Santiago queda en la parte norte de España, en la Galicia. Ese era el reino que antes fue celta. Allí, en estos reinos que quedan los enclaves, queda Santiago. Entonces, la historia de Santiago, que es tan importante porque de ahí es como de donde emana el mundo. Santiago, todos los pueblos tienen, digamos, los pueblos que fueron cristianizados, tienen un personaje que llevó el cristianismo a esas tierras. En Irlanda fue San Patricio, en Escocia fue St. Andrews, y se cuenta de San George como el primer adalid que llevó el cristianismo. Entonces, resulta que el personaje, el equivalente a San Patricio en Irlanda y a St. Andrews en Escocia, es Santiago. Para los españoles, Santiago pidió, con su mayor devoción, pidió ir a llevar la fe a Hispania en los tiempos romanos, porque Hispania era el confín del imperio en ese momento. Era para entonces todavía era una tierra agreste desde el punto de vista romano, antes de que fuera totalmente conquistada, y era una tierra que ofrecía un reto muy grande a la fe. Santiago llega a España y la lleva el cristianismo a España, así dice la leyenda. Lleva el cristianismo a España y va a regresar, y cuando regresa a Jerusalén, en Jerusalén va a haber una revuelta de las que había en ese momento y sigue habiendo ahora, y lo van a decapitar. Entonces, los amigos de él lo van a llevar de nuevo, los amigos lo recogen y lo guardan, y empieza la leyenda. Entonces dice que estaban pues él se había ido al punto más alejado, la Hispania y todo eso, y luego el tipo llega y es decapitado en Jerusalén por orden de Herodes el Grande en el año 44. Entonces se llama de Santiago el Mayor, y este hombre va a tener una cantidad, lo que va a pasar con su cadáver, porque al tipo lo llegan y lo meten en un cajón, lo que va a pasar con su cadáver es lo que estimula la historia de la leyenda, y es lo que vamos a ver después de la pausa. Una vez que había sido decapitado Santiago, sus hermanos, sus amigos, digamos toda la gente que estaba con él, lo llevan, lo meten en un cajón, y lo meten en un gran sarcófago de piedra y lo llevan a las orillas del Mediterráneo, donde lo arrojan porque el tipo era un pescador. Entonces la idea era que lo devolvieran al mar que él tanto había querido. Esto es un sarcófago de piedra, y de pronto se dan cuenta que el sarcófago no se hunde, sino que flotaba. Entonces inmediatamente se lanzaron al agua, nadaban hacia él, se le subieron encima y empezaron a andar detrás de él, encima de él, y empezaron a ver un milagro impresionante. Y era que se comportaba como si fuera una embarcación perfectamente ligera, como si fuera una balsita. Y como si la mano de Dios lo dirigiera. Entonces cuenta la leyenda que empezó a moverse y que ellos se acomodaron encima del sarcófago así como pudieron y empezaron a seguirlo. Y entonces surcó la velocidad de las olas y empezó a moverse hacia occidente. En un solo día atravesó el Mediterráneo, pasó al estrecho de Gibraltar, bordeó la costa portuguesa y llegó hasta las costas gallegas. Y al pasar enfrente del río de la Rosa, en ese momento, cuando estaba al borde, que un caballo estaba en el acantilado y se arrojó al agua con todo y jinete, y el sarcófago se detuvo. El caballo nadó hacia él. Los dos discípulos lo ayudaron a subir, lo cubrieron y descubrieron que el hombre que estaba en el caballo estaba lleno de conchas. Entonces, al ver al hombre lleno de conchas, dijeron, esto es una señal. Y el jinete tampoco podía explicarle lo que había pasado, él tampoco entendía nada. Entonces, eso es una señal del cielo. Significa que llegamos al término del viaje. Y sentían como una risa dentro del sarcófago. Entonces, llegaron al monte de Ira Flavia, en ese momento, que hoy se llama el Monte Padrón. Allí desembarcaron y había un pequeño templo de Júpiter. Entonces lo destruyeron, lo hicieron añicos y decidieron colocar allí, en donde estaba el antiguo templo de Júpiter, decidieron colocar el cadáver, pues el sepulcro, ¿cierto? El sepulcro del apóstol de Santiago. Y cuando llegaban a hacer eso, en ese momento llegó la dueña de esas tierras, la dueña de ese monte, que era Luparia. Y esta mujer inmediatamente los ordenó encarcelar.
y después los llevó para allá, para otro lado, y entonces ellos volvieron después donde habían dejado el sarcófago cuando lograron huir, y esta vez ella los volvió a castigar y ordenó que los llevaran al monte Ilicino, porque allí estaban los toros más bravos y los dragones más tenaces. Entonces los llevaron allá para que fueran devorados por las bestias. Pero los toros se amansaron y los dragones también, y todo el mundo bien, todos frescos ahí. Entonces esta mujer, cuando le contaron que la sola presencia de estos acompañantes había domado la furia de los toros, entonces ella dijo, no, esto es muy serio. Entonces ella regresa donde ellos, se convierte a la fe cristiana y jura propagarla y protegerla. Entonces los toros se unen a ellos y arrastran el sarcófago hacia el lugar donde ellos habían elegido y lo ponen allá en el punto donde se va a hacer más adelante la iglesia de San Antonio de Padua, y allá se construye un sepulcro lo más de lindo con mármol y es depositado el cuerpo con la cabeza del apóstol. Entonces, tiempo después Anastasio y Teodoro, que eran los hombres que habían llevado hasta allá el sepulcro, murieron y fueron enterrados con él cada uno a su lado. Luego pasó el tiempo, pasaron las guerras, se perdió el sepulcro, porque originalmente lo que Santiago había hecho cuando llegó a la Hispania era instaurar la devoción a la Virgen del Pilar, por eso ahora todo el mundo se llama Pilar. Y después, cuando estos llegan con el cadáver y todo, y después de toda esa travesía hacen el sepulcro, mueren y van a ser enterrados cada uno al lado y lado. Pasa el tiempo, nadie se vuelve a acordar de eso. Pasa el tiempo, esto es muy anterior, esto es en tiempos romanos, esto es muy anterior a la llegada del Islam. Luego va a llegar el Islam, el sepulcro se va a cubrir de un bosque espeso, nadie lo va a ver. Inclusive consideran como un milagro el hecho de que nadie haya pasado desapercibido a todo el tiempo de los musulmanes la presencia que estaba allá. Cuando de pronto, en el año 813, imagínense, tanto tiempo después, porque esto era en las épocas romanas, entonces unos 5 siglos después, el obispo Edelmiro tuvo una visión. Vio que una estrella en el cielo se clavaba sobre un campo y se detenía sobre él. Al campo donde se detenía la estrella lo llamó el campo de la Estela, que después se llamaría Compostela. Es Santiago de Compostela. Entonces allá donde la estrella se detuvo, el tipo cavó y ¡pim!, descubrió el sepulcro. Ahí estaba el sepulcro. Entonces empezó el milagro. Entonces el primer milagro, inmediatamente después de que descubrieron el sepulcro, fue que en el año 834 hubo una batalla que se llamaba la batalla de Clavijo, y después de atravesar los sueños, el rey Ramiro I apareció en el campo de batalla sobre un caballo blanco y derrotó a los moros. Entonces ahí empieza el mito de Santiago, y se habla de cómo ese camino que lleva hacia el sepulcro está escrito en la Vía Láctea. Hay una estrella en la Vía Láctea, una constelación, que es la que está mostrando la ruta Santiago en los cielos. Entonces esto se vuelve un lugar de peregrinación importantísima, y empiezan a llegar ahí desde todas partes, porque estas son las épocas de las peregrinaciones. Entonces hay rutas, 4 grandes rutas de los francos, que son Flandes, las Islas Británicas, Canterbury, que es un sitio importantísimo de peregrinación, San Patricio. Hay tours que vienen desde Francia, desde Orleans, desde Poitiers, y en Orleans buscando a la doncella de Orleans, que sería Juana de Arco. Hay otras que van pasando por donde Roldán. Esas rutas, hay muchas rutas de peregrinación, porque las peregrinaciones son muy importantes en esta época. Van hacia Roma, van hacia Santiago, van hacia Jerusalén. Cuando después una rebelión de una fracción chiita, fatimí, en Egipto, tranque las rutas hacia Jerusalén, entonces quedarán como sitios de peregrinación solamente Santiago y Roma. Y para reconquistar esa tierra que no puede ser abordada desde Occidente, es que se van a hacer las cruzadas. Y esa es la razón por la cual se van, digamos, a partir de la cual se van a enfrentar estos pueblos franis y todos estos pueblos góticos con el mundo musulmán, a quienes ellos llamarán sarracenos. Entonces, el Camino de Santiago es absolutamente protagónico en esta historia, y el Camino de Santiago son las rutas que usted coge viniendo desde Francia, pasando por Aragón, por San Sebastián, por Santander, por Santillana, por Gijón, por La Coruña, hasta llegar a Santiago. Esa es una ruta, hay varias, y hay otras rutas que van también, que vienen desde Francia, que van pasando por Logroño, que van pasando por Fromacia, que van pasando por Astorga y que van a llegar a Santiago.
y la gente todavía hace esto, y cada vez más el Camino de Santiago hoy por hoy tiene una vigencia histórica impresionante, y se habla de que a usted lo va a intentar tentar el diablo cuando empiece la ruta al Camino de Santiago. Y ahora en las épocas modernas Pablo Coelho escribió un libro sobre el Camino de Santiago que revivió toda la fe, la peregrinación. Entonces este camino es el mito fundacional a partir de la cual los reinos góticos se van a fijar el propósito de expulsar a los musulmanes de la península. Es a partir del Camino de Santiago, y más adelante va a haber una iglesia allá, y más adelante va a haber una orden militar, una orden sacerdotal militar, encargada de cuidar y custodiar el sepulcro, que son los caballeros de la Orden de Santiago. Y esos caballeros de la Orden de Santiago de Compostela, los encargados de vigilar y salvaguardar el sepulcro del apóstol de Santiago, son los que van a dar origen también a las órdenes militares en España. También paralelo a las peregrinaciones, una cosa son los peregrinos y otra cosa son las órdenes militares que están custodiando los lugares santos. Esas órdenes militares son muy importantes porque después con eso es que van a armar los ejércitos de lo que va a ser en el futuro España. Entonces, a partir de Santiago y de la ruta de Santiago, los reinos góticos, estos de Galicia, de Asturias y de Cantabria, van a empezar lo que se llamará la Reconquista. Y ese va a ser un periodo muy largo, muy largo, y ese periodo va a tener muchas vicisitudes. Ahí hay cualquier cantidad de reyes, que Alfonso, que Sancho, una cantidad de reyes, pero resulta que hay una cosa que es verdaderamente inmortal, y lo que es verdaderamente inmortal es la literatura. De todos los reyes, de todos los caballeros, de todos los personajes que estuvieron involucrados en lo que se conoce como la Reconquista, la memoria de los pueblos conserva uno por encima de todos: Don Rodrigo Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Entonces, ¿por qué lo conserva? Porque hay una novela que se llama El Cantar del Mío Cid. Y ahí en el Cantar del Mío Cid quedó consagrada la epopeya de la Reconquista. Y este hombre es el que simboliza eso. Entonces, el asunto es que este tipo estaba de capa caída con el rey Fernando. Todos los reyes se llaman Fernando y los que no se llaman Alfonsos. Entonces, estaba con el rey Alfonso, estaba de capa caída. Y necesitaba hacer méritos con él. Eso en todas las épocas se necesita hacer méritos con él, hacer puntos. Entonces, una manera de hacer méritos con el rey Alfonso, era reconquistar tierras moras, ir a las tierras moras y hacerse una conquista bien buena. Pero el tipo no tenía billete, no tenía un duro, no tenía nada. Se fue donde los judíos que controlaban la banca y les pidió un préstamo cuantioso en las siguientes condiciones. Le dijo que él llevaba unos tesoros, cogió un poco de baúles, los llenó de piedras del camino, los llenó de piedras y los amarró. Y fue y le dijo a los judíos que esos baúles estaban cargados de tesoros inmensos y riquísimos y fantásticos, que eran lo que él ponía en garantía del préstamo que les estaba solicitando, pero que la condición era que no los podían abrir en un año, y que cuando él regresara en un año, él pagaba absolutamente todo lo que le habían prestado y dejaba en garantía los baúles, y los baúles no tenían sino piedras. Entonces, con el billete que le dieron, que era una cantidad, la banca judía, digamos todos los prestamistas, entonces él se va y empieza las campañas contra los moros. Entonces están dentro de este espectro de la Reconquista y dentro de toda esta fiebre de fe que hay detrás de la Reconquista, y que desde el punto de vista de la gesta y de la epopeya se ve como una cruzada, como un acto de la fe. Desde el punto de vista de los resultados finales, esto será la destrucción de todo el mundo musulmán y serán los actos de intolerancia más tenaces que uno se puede imaginar. Esto se va a poner gravísimo. Pero aquí estamos cantándole a la epopeya, porque la epopeya fue la que registró la literatura. Después vamos a ver los resultados finales de esto. Entonces el asunto es que el tipo va y conquista ciudades moras, que era lo que se usaba en la época para ganar el favor de los reyes cristianos. Y va a conquistar las ciudades moras, y después llega a ver cómo le va con el préstamo que hizo. Entonces vamos a ver ahorita, cuando el tipo llega, cómo es que va a responder y cómo es que va a plantear la palabra que empeñó con piedras a cambio de tesoro.
Entonces, al cabo de un año de todas las conquistas de las tierras moras, don Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, el Cid Campeador, se consigue todo el billete que le prestaron y regresa donde el rey con la gloria de las conquistas de las ciudades moras, donde los judíos con la totalidad del billete que le prestaron y más. Y ahí todo el mundo cumple la palabra. Los judíos no abrieron en un año los baúles tal como se habían comprometido. El Cid Campeador retorna todo el billete que le habían prestado tal como se había comprometido. Y el rey le devuelve su favor, que había dicho que le devolvía su favor si, digamos, si hacía todo esto. Entonces él puede ver al amor de su vida. Y el amor de su vida es doña Jimena. Doña Jimena, la más bonita, la más preciosa, no. Él moría por doña Jimena, la traga con doña Jimena es absoluta. Además aquí se va formando todo el ideal caballeresco. Todo lo que va a ser ese ideal de una dama noble y mítica, por la cual ellos se enfrentan a todo. Entonces doña Jimena es su esposa, con ella tiene 3 hijas. Las 3 hijas las va a casar con 3 infantes de alta cuna, que se conocen como los infantes de Carrión. Pero los infantes de Carrión eran nobles, eran ricos, eran de alta cuna, todo lo que usted quiera, pero tenían un defecto fatal en estas épocas tan bélicas, eran cobardes. Eso es un defecto en todas las épocas de la historia, pero en esta era grave. Entonces el Cid se burlaba porque los manes eran absolutamente cobardes. Y entonces, por las burlas, ellos se vengaron ultrajando a las hijas del Cid y dejándolas abandonadas a que las comieran las fieras, pero ellas fueron salvadas por los hombres del Cid. Y esa amarga historia marca también la tristeza del corazón del Cid, por la forma como los infantes de Carrión se burlaron del honor de sus hijas a raíz del hecho de que todo el mundo los llamara cobardes. El Cid crea todo un espectro de lo que va a ser la Reconquista. Y la Reconquista se vuelve el imaginario más importante de lo que va a ser la nación española. Entonces, eso a medida que van avanzando los grupos, los pueblos góticos, los pueblos góticos, como hemos dicho, esos son pueblos, unos son los de Galicia, son los de Asturias y son los de Cantabria, y otros son los pueblos de la Marca, son distintos, pero a la hora del té los dos se van a juntar y van a empezar todo lo que es la etapa de la Reconquista. Y a medida que se van expandiendo, los reinos andaluces que ya estaban fragmentados y ya estaban en decadencia, ya estaban en la época de los taifas y ya habían pasado los almorávides, entonces empiezan a contraerse hasta que llega un momento en que básicamente van a quedar en Granada y en Córdoba. Ya toda la parte de Badajoz, de Toledo, todo eso ya los van sacando de ahí. Y a medida que los van sacando, esa expulsión que va a llegar a ser total y que va a terminar después con la toma de Granada, esa expulsión van a sacar primero a los moros, digamos, los van a ir sacando porque de eso se trata toda la guerra. Y es en esta época que empiezan esas acepciones en el lenguaje de Matamoros, por ejemplo, o cuando se habla de peligro, o cuando se habla de alguien frente al cual no se debe hablar, se dice que hay moros en la costa. Todo eso son expresiones de las guerras de la Reconquista. Inclusive en Cuba, hoy por hoy hay un plato que se come en toda Cuba, que se llama moros y cristianos, que es un arroz blanco y unos frijoles negros pequeños, se llaman moros y cristianos, quedan en nuestra lengua, hay mucha memoria de esta época. Los van sacando a ellos, más adelante expulsarán a los judíos, y la expulsión de los judíos sefarditas va a ser una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces van a expulsar a los árabes, y los van a expulsar a punta de batallas, y resulta que los árabes, ellos venían de alguna parte, ellos venían de Arabia, así que cuando fueron expulsados regresaron al mundo de donde venían. Cuando hicieron lo mismo con nosotros, no teníamos a dónde regresar, porque nosotros solo existíamos en América. Entonces cuando llegaron y destruyeron a los aztecas, a los incas, mucho tiempo más adelante, no había un adonde, ni un de dónde, donde pudieran regresar estos pueblos, fueron arrasados. Los árabes regresaron de donde venían y lograron seguir su historia de una u otra manera. No fue nuestro caso. Entonces, todo ese mundo se va a cristianizar y todas las órdenes religiosas se van a poner al servicio de estas guerras de la Reconquista. Y todo el esplendor de Córdoba va a desaparecer. Y la civilización que ellos expulsan de España es una de las civilizaciones más eximias que el mundo haya conocido. Y los judíos sefarditas, que después vamos a ver cómo y de qué manera los expulsan, eran la intelectualidad más granada y más inspirada de estos tiempos. Y es sobre la intolerancia
y es sobre el exterminio del otro, sobre la persecución al musulmán, sobre la manera como le van a quitar sus tierras, su heredad, su casa, es sobre la expulsión después a los judíos sefarditas, que a eso le vamos a dedicar su capítulo también. La manera como los van a perseguir, como los van a obligar a cristianizarse, a cambiarse el nombre, a cambiar los hábitos, a abrigar una sola religión y una sola fe que no va a ser compartida, no va a compartir nada con nadie, que se va a generar el mundo gótico de lo que hoy es España. Entonces, una parte muere, el mundo de Al-Ándalus y el mundo sefardí, y otra nacerá, el mundo gótico. Va totalmente a completar la conquista de la península hasta la caída de Granada. Ya la caída de Granada marcará el fin de toda esta etapa, y ese mundo queda atrás. ¿Dónde queda? Queda en arquitectura, queda en el lenguaje, queda en la música, queda en las calles y en las paredes. Está escrito sobre las calles de España. Pero el mundo de Al-Ándalus, el hermoso mundo de las grandes fuentes, el mundo de la medicina, porque es que esta gente tenía una cultura científica que se va a perder, tenía una cultura del trabajo que se va a perder, y el ideal caballeresco son estos personajes románticos pero parasitarios, porque viven de matar dragones y halagar doncellas, y todo el sistema de regadío que conocían los árabes se va con ellos, y todo el sistema de trabajo y organización que conocían los judíos se va con ellos, y quedan son estos modelos del Cid campeador, estos héroes guerreros y románticos, contradictorios, leales, intolerantes, devotos, que tienen toda clase de contradicciones y características, los que van a crear la España que va a venir por nosotros. Entonces, de todo eso tenemos acá. Entonces resulta que el mundo de Al-Ándalus se va a acabar, y se va a acabar en medio de la guerra, y se acaba toda la belleza y se acaba todo el esplendor de una cultura que hizo posible los antecedentes del Renacimiento europeo, de una cultura que conoció el alumbrado público, de una cultura que conoció grandes avances en la medicina y en la matemática. Todo eso se pierde, se va, y es expulsado con ellos. Y viene el otro mundo. Entonces eso va a hacer que el destino de España sea completamente distinto al que fue anteriormente, y eso establece una ruptura profunda entre toda la primera historia de España que hemos visto en esos 1000 años hasta aquí, con la España gótica que va a surgir de aquí en adelante. Esta España gótica va a consolidarse y va a tomarse todo hasta llegar a ser casi toda ella Castilla, y más adelante es alrededor de los reyes de Castilla y Aragón que se va a sellar el fin de la Reconquista, y va a empezar lo que es el Imperio Español, la formación de España como nación, la Iglesia como bastión. La España que conocemos va a surgir de aquí. Entonces, nosotros vamos a ver después qué pasó con los judíos sefarditas, cómo fue la saga de su persecución, qué tan terrible fue, cómo se va a consolidar esta España, cómo los reyes van a crear este reino católico, y cómo España se va a volver una potencia imperial de primer orden, después de las ruinas del gran mundo de Córdoba. Entonces, desde las historias románticas del Cid campeador, desde el ejercicio de tolerancia y sabiduría de Musa y el rey Alfonso, desde los campos de Al-Ándalus, desde los reinos góticos, desde Cantabria y desde Vizcaya, desde los imaginarios que se van formando por los caminos de la ruta de Santiago, y desde las tierras de Vizcaya. Para todos, feliz domingo. El sabor amargo del llanto eterno que han vertido